tenías mal, gordo. No se vale que me des 2 días sin verte. Pasó, flaca, dale suave. Estaba chambeando con unos panas y arreglando mi problemita migratorio. Te tengo una noticia, Gaby. Ahora sí nos quedamos en los Uniteds. ¿En serio, baby? ¿Ya te empataste con la fea? Eso está casi listo. 2 bailaditas y un besito aquí en la patica de la oreja. Y eso cae redondito, mi amor. En un mes me caso con la fea y resuelvo mis problemas y mis papeles de la Green Card. Total, la luna de miel yo la resuelvo bien borracho con la luz apagada, mi amor. Es lo que te prometí, ¿no? Vamos a ver los proveedores para que escojas los materiales con los que vas a trabajar. Armi, agradece, de verdad, agradece que te perdoné por haberme querido imponer a Quasimodo. Pero prométeme que no vamos a ir a uno de estos lugares donde venden telas de terlenca, de poliéster o lo que es peor, de nylon, esos mercaduchos de pulgas. No, claro que no. Los proveedores son canadienses y me parece que uno es italiano. Ah, es italiano. Sí, bueno, quiero que empiece a trabajar en la nueva colección. Ya, vamos a demostrarle al mundo que no solamente diseñas trajes de baño y ropa interior. Muy bien. Vamos a hacer la primera colección de B&M. Pero que te quede claro, Armi, que esto te va a costar muchísimo dinero. Pero ese no es mi problema. Es tuyo. Te lo dije, güera, que mi jefe estaba ocupado. Pero es de un necio. ¿Me estás hablando a mí, perdón? Sí. Oh, mejor ten cuidado, porque tú no sabes quién soy yo. Pero yo sí sé quién eres tú. Tú eres la secretaria de prueba del señor Armando Mendoza. ¡Pelotón! ¡Uno! La güera oxigenada. Ya. Ahora entiendo por qué en esta oficina nunca nada está a tiempo. Pónganse a trabajar, que para eso les pagan, no para estar al pendiente de la vida de las personas importantes, como yo. Importante es Lady Gaga. Ah, pero a mí se me hace que a ti de tanto pintarte el pelo se te están metiendo los químicos a tu cerebrito y... Esto que ves es natural. ¿Eh? Es de cuna, aunque tú no estés familiarizada con la palabra. Igualadas. ¿Igualada? La que necesitas, pero en el pelo, chula. ¿Tú estás seguro que la fea ya cayó? Como mango bajito, mi amor. Eso está casi listo. Lo que pasa es que yo también he sido un caballero andante. Caballero andante con esa mujer. Yo me lo he ganado. Anoche estuve con la suegra y con la abuela también. Me las metí en el bolsillo, mi amor. Ahí andan, brincando de una pata. Porque es que juran que la hija no se les va a quedar solterona y que se levantó este caramelito. Pero Nacho, tú sabes que si te casas con ella vas a tener que cumplirlo como marido. Y eso no está nada fácil. Pan comido, mi amor. Cuando me toque, yo cierro los ojos y pienso en ti. Nacho, ¿y yo qué hago mientras tanto? Tú te vas a quedar ahí en la sombrita, que yo te voy a mantener. Y nos vamos a ver cada ratico. Pero cuando me salga mi residencia permanente, a la fea, la mando a freír monos. Y nos quedamos tú y yo dándonos con todo, mi amor. Mi amor, creo que tenemos que hablar ahora que estamos más tranquilos. ¿De la empresa? No, de nosotros. Las cosas no han sido fáciles y nos hemos tratado mal. ¿De qué quieres hablar, Armando? No has hecho más nada que atacarme, hacerme sentir una mujer insegura, celosa. No empecemos, por favor. No me voy a defender. Mi amor, estamos a punto de casarnos. Esta va a ser nuestra vida de ahora en adelante. Te pido una disculpa por la forma en la que te traté. Yo sé que ahora tienes muchas más responsabilidades que antes. Y que el estrés te sobrepasa, pero no te sigues, Armando. Además, tienes que tener mucho cuidado. No sé, a mí esta mujer, Beatriz, no me gusta nada. De verdad, te lo digo como socia y prometida. Beatriz solamente hace lo que yo le pido. Y ya, por favor, no hablemos de Beatriz, no vale la pena. Este es nuestro espacio, nuestro momento.
Pero antes no peleábamos tanto. Es la presidencia. Te juro que solo es eso. Dame unos días, por favor. ¿Estás seguro que solamente es eso? Sí. Dime algo. ¿Es bien, o nuestro compromiso lo que te tiene así? Ay, no, si toda la información se queda aquí. Ay, no, el mismo señor Mendoza me dijo. Sí, claro. Sí, claro que sí. Ay, no, si yo no te voy a compartir nada. Ay, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás hablando solo? ¿Qué te hizo ahora la mujer esta? Esta mujer es una pelada, es una grosera, es una incompetente. No debería de estar controlando todo aquí, ¿eh? Me habla como si fuera la muy, y es tan... Se cree la presidenta de B&M. Pues es obvio, porque ya se le subieron los humos a la cabeza. Tiene el apoyo de Armando. Y yo lo que no entiendo es Armando, ¿qué le ve? Es su cómplice. Ellos quieren manejar esta empresa como se les da la gana. Por eso están ocultando información. Ahora resulta que nosotros tenemos que pasar informes y ellos no comparten nada. Hazme el favor. Ya sabemos que esta mujer es una maldición. Sí. Yo por eso creo que tendríamos que hacer algo para sacarla antes de que se empodere más. Piénsalo, Matita. Si tú y yo nos unimos, la podemos sacar de B&M. Y así el monstruo no va a seguir creciendo, porque si sigue así, nos va a comer a todos. ¿Cómo puedes creer que es por nuestro compromiso, no? Yo estoy seguro de que me quiero casar contigo. Sí, pero nos las pasamos peleando, Armando. Antes éramos una pareja normal. Es que no entiendo. ¿Este no era tu sueño? Sí, lo es. Solamente que tengo una presión muy grande que nunca había sentido. Es como, no sé, como tener un bloque de cemento en mis hombros todo el tiempo y querer ser como mi papá porque él siempre fue tan correcto y tan capaz en su presidencia. ¿Y de quién aprendiste? Claro que eres capaz. Yo estoy segura de eso. Es más, tú vas a ser mejor presidente que Roberto, ya verás. Yo sé que mi hermano no te lo ha puesto nada fácil. Pero no dejes que arruine tu momento. Disfruta tu logro. Gracias. Yo siempre voy a estar aquí. No dejemos que B&M nos separe. Esto es solo un trabajo. Tenemos algo mucho más importante, que es nuestro amor. Chill out, girls. Yesterday, I asked Betty for the answers to the test, and she said she'd bring them all for me in a CD. It's just like my dad says. There's nothing more useful than a tool, a fool, or a desperate, ugly girl at school. Good one, right? You already know I got jokes, man. Dígame, señor Armando. Betty, ¿dónde está? En el banco le dije que venía. Necesito que se regrese para que me acompañe a ver unas telas para la nueva colección. Sí, señor. Firmo unos documentos que debo firmar y voy para allá. No se tarde, la estamos esperando para salir. Ok, sí, ya voy. Primero las palabras de mi papá. Es como si supiera que nuestro plan de negocios iba a ser un fracaso. Él me lo dijo, no confía en mí. Me dijo que necesitaba más tiempo para ser presidente. Ay, Armando, what's the problem con el plan de negocios? O sea, ¿acaso Betty no te arregló las cifras? Sí, las acomodó para llegar a nuestra meta, pero me dijo que es demasiado arriesgado para la empresa. No sé, Ricardo, no sé. Y si tienes razón, y si nos estamos equivocando y esto está mal. Bro, ¿desde cuándo te entró la cobardía? Este no es el Armando que yo conozco, el que se juega el todo por el todo. Remember last time we were in Monaco? Pero este es el patrimonio de nuestras familias. El trabajo de muchas personas depende de mí. Armando, tú eres un visionario y yo creo en tu propuesta. Apenas lancemos la nueva colección de B&M, vamos a hacer todo un éxito. Vamos a recuperar lo invertido y vamos a superar nuestras metas. Ojalá, ojalá, porque no quiero fallarle a mi papá y mucho menos darle la razón al imbécil de Daniel. Eso no va a pasar. Hay que seguir como siempre, para adelante y con cabeza fría. Vamos a ver esas telas y ahí vamos viendo. Yo no sé si le lleguemos al precio de estos nuevos proveedores, pero no le voy a decir nada ni a Marcela ni a Hugo.
Solamente hasta que tenga bien claro en mi cabeza qué es lo que voy a hacer. I'm gonna be clear with you guys, porque luego no quiero que anden diciendo que uno no cumple con su palabra. ¿Y qué es lo más importante que tiene uno como ser humano en la vida? Es la palabra. ¿A poco no, Demetrio? Sí, eso es cierto. All right. Estás metido en un serio problema. Aquí toda esta gente te organizó una demanda muy poderosa. Pero se puede hacer algo, ¿no? No fue mi intención que el IRS devolviera esos taxes. Fue un error del programa que yo usé. Everything in life has a solution. Menos la muerte. ¿A poco no, señora? En este país todo se soluciona con dinero. Cash, money, como dicen los gringos. Y afortunadamente eso es lo que están pidiendo los demandantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hablar con cada uno de ellos para llegar a una conciliación. ¿Qué les parece? Pero si ellos aceptan, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Bueno, ese ya no es mi problema. Yo solo sé de leyes. Y sé que si no hacemos la conciliación, llegamos a corte. Y si llegamos a corte, se pone peor el problema. Y hasta tú podrías perder tu licencia de contador. Sigamos adelante. ¿Qué debo hacer? Esta. Ay, esta. Mira nada más esta. Ay. Esta. Ay. ¿Por qué no te fijas? Ay, perdón, señor Hugo. Fue en un accidente. No. Ya te dije que el accidente eres tú. Army, ¿cuida tu troll o me voy? Tenga cuidado, Betty, por favor. Continuemos. Perdón. Mira nada más esa cosa hermosa. Ay, pero ¿dónde estuviste todos estos años de mi vida? Mira qué tela. Ay, la quiero para ponerla en un saco y llevar a bailar a Fabi. Qué cosa más hermosa. ¿De verdad? Hugo, Honeybee, este lado de unas telas maravillosas. Ay, tú siempre tienes música para mis oídos, Richie. ¿Cómo ve todo, Betty? Muy mal, señor Armando. Muy mal. Es que estas telas son muy costosas y no podemos costearlo. Hay algo en ese abogado que no me termina de convencer. Julia, ese señor es mi única esperanza. Dios, Rafita. Estoy investigando. Los abogados cuestan un dineral. Bueno, que le pagamos hoy no fue cualquier cosa, fue bastante. ¿No lo escuchaste? Está en peligro mi licencia de trabajo. Si la pierdo, nos quedamos sin nada. Nos tienes a Betty y a mí, Demetrio. Tú no estás solo en eso. Cuentas con nosotros. Ay, no sabes lo mal que me siento tomando el dinero de Betty, por favor. Pero si somos una familia, la niña solo quiere ayudarte. Pero por eso te pido cautela con este abogado. Julia, en este país siempre hay un abogado de por medio para todo. Yo sé que él me va a sacar de este problema. Y a mí me costó mucho trabajo estudiar de día, trabajar de noche para sacar adelante mi profesión y mi licencia de contador. Yo no la puedo perder. No te preocupes, no te preocupes. Señor Armando, yo tenía ganas de comentarle. Los costos de este lugar son bastante elevados. Yo creo que si queremos cumplir las metas del plan de negocios, tenemos que bajar el costo de los insumos a la cuarta parte. ¿Qué? ¿Tanto? Pero eso afectaría dramáticamente la calidad. No, Betty. Yo creo que tenemos que encontrar proveedores con precios más bajos y con telas similares. Pues sí, pero eso sí el señor Hugo quiere. No se preocupe por eso. Yo me encargo. Yo creo que cuando los diseños son buenos, pues las telas pasan a segundo plano, ¿no? Bueno, pues ahí usted sabe de eso. Yo no sé nada del fashion industry, soy más de números. Sabe lo suficiente como para apoyarme con este reto. Pero, Betty, la necesito conmigo, concentrada, apoyándome. ¿Sí? Necesito que me diga que puedo contar con usted. Sí. Que este va a ser nuestro secreto. Sí, claro que sí. Yo, calladita, me veo más bonita. Tal vez yo no. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.